Pues el día de hoy estamos en cuatro paredes sumamente especiales porque estamos literal estrenando set de grabación en la Coparmex de la ciudad de Mérida y hoy nos toca grabación de nuestro podcast Ser Empresarios, Ser Coparmex y tenemos a un señorón, a un diamante como le decimos en Cádiz en conferencias, a un empresario de primer nivel y voy a leer un poquito acerca de su currículum. Él es Daniel Barrera Cabrera, fundador y director general de Barrera México. Él es licenciado en Finanzas y Contaduría, tiene un Master Business Administration con especialidad en Marketing por parte de la Universidad de las Américas Puebla. Está certificado como consejero empresarial y en negociación exitosa por Harvard and Berkeley. Speaker internacional y coach top 5 Iberoamérica y top 25 Global por Action Coach. Firma número 1 en el mundo en coaching empresarial. Entre sus áreas de especialidad destacan inteligencia en los negocios, liderazgo corporativo y estrategia comercial. La pregunta, ¿cómo te encuentras esta tarde? Muy bien, Abraham, encantado de estar contigo. Gracias por recibirme. Pues esta es tu casa. Gracias. El día de hoy, ¿qué es lo que queremos? Más o menos vamos a tener una plática de 20 minutitos. Una plática en donde vamos a entregar el corazón y el alma. Para que las personas que están escuchando este podcast o están viendo este video podcast sirva las herramientas que vamos a entregar para construir un mejor metro cuadrado. ¿Te late el trato? Me encanta la idea. Vamos a darle. Pero antes, todo tiene un reto. La vida está llena de retos. Así es, así es. Y te quiero presentar este reto. Este reto se llama Luz y Sombra. Es un juego de mesa en donde al final, atrás de cada carta hay una pregunta. ¿Pero por qué se llama Luz y Sombra? Porque cada ser humano tiene luz en forma de talentos, virtudes, dones que la vida nos los dio prestados. Pero también tenemos sombra, un poquito de miedo, prejuicios, vicios. El reto es el siguiente. Adelante. Escoge al azar 3 cartas y las contestamos. ¿Te parece? Me parece. Que comience el show. Una. Correcto. 2. Y la hatch, como decimos los yucatecos. 3. Exacto. 1, 2, 3, ¿es correcto? Sí, señor. Empezamos aquí. 1, 2, 3. Dice la primera. Una película que pudieras ver por el resto de tu vida. ¿Cuál sería? La vida es bella. La vida es bella. ¿Por qué? Porque me enseñó y me gusta mucho la manera en la que transmite que la vida puede ser como tú la veas, como respondas a ella y cómo te adaptes. Correcto, correcto. Muy bien, primer round superado, Daniel. ¿Te puedo decir, Daniel? Por favor. Ok. Segundo, esta está buena. Menciona 3 cosas que quisieras lograr antes de morir. Te la repito, menciona 3 cosas que quisieras lograr antes de morir. Escribir un libro. Ok. Viajar a Japón. Correcto. Y ver a mis hijos plenos y realizados. Bello, bello. Muy bien. Y la hatch, como decimos nosotros los yucatecos, ¿qué es lo que más agradeces de tu vida, Daniel? Repito, ¿qué es lo que más agradeces de tu vida? El poder impactar y trascender en la vida de las personas. Perfecto, perfecto. Vamos a empezar por la pregunta clásica. Ya superaste la prueba, felicidades, muy Gracias. bien, correcto. Ahora viene, ¿quién es Daniel? Platícame un poquito acerca de ti. Claro. ¿Quién es Daniel? Es un apasionado por el conocimiento, por el desarrollo como medio de trascendencia. Es una persona muy entregada, apasionada por lo que hace, que le gusta vivir a tope y al máximo lo que hace, disfrutarlo, dejar, digamos, que el alma, vida y corazón en bello, lo que hace. Bello. Eso es principalmente lo que considero que soy. ¿De dónde eres? Platícanos un poquito. ¿Cuáles son tus raíces? Claro. Yo soy poblano. Ok. Soy el hijo menor de 3 hermanos, mayores que yo 4 años. Curiosamente los 3 cumplimos años el mismo día. Ellos son cuates y yo nací el día de su cumpleaños número 4. Okay. Ingenieros. Yo soy, como ya explicabas, de otra línea, hijo de una familia unida, una familia cercana, una familia que nos dio valores, nos enseñó a trabajar, a crecer, a estudiar, a ser responsables y a dar el máximo siempre y entregarnos. Pregunta. Una persona
pues sí es adulta y ya llegó a ciertos rasgos, a cierto rango. ¿Pero cómo eras de niño, Daniel? Platícame un poquito. Claro, ¿cómo era? Bueno, era el más pequeño y un poco consentido, debo Ok, decirlo. ok. El que pues quizás tenía un ejemplo de los hermanos, el Ya. que tenía como esa perspectiva y esa línea de pues así es como se hacen las cosas, así es como hay que ser y desempeñarse y desarrollarse. Muy curioso, muy hacia la parte también de las emociones, me gusta la música, la guitarra, era yo de fogatas, de campamentos, de cuidar mucho las amistades, de pasar mucho tiempo con amigos, muy sociable, muy, muy sociable, de cuidar mucho los vínculos, de relaciones muy afectivas, de vivir amistades muy cercanas, profundas, de hacer lazos mucho. Un niño pues que buscó siempre nuevas personas, nuevos lugares, conocer países, una rama más quizás de las personas que de la parte técnica o racional, aunque después cambió, pero estuve muy enfocado siempre al arte, a la música, y no tanto al deporte. Sí estuve en algunos deportes, pero siempre buscaba también la parte emocional, afectiva, hacia la persona. Correcto. Mucho eso. Esa Correcto. fue mi infancia. También fui una persona muy dedicada y entregada a prepararse, a formarse, a buscar, como decía hace un momento, conocimiento, desarrollo, aprendizaje, mucho, mucho, mucho enfocado a esto. Pregunta, imagínate que del otro lado de la cámara hay un niño, un adolescente que no sabe el tema del arte, no sabe el tema de la música y tú te empapaste de esto. ¿Qué beneficios tiene eso como un niño, como un adolescente? ¿Qué te trajo? Yo creo que me trajo una parte sensorial o una parte emocional que me conectó con mi pasión, con cosas que eran más hacia la parte artística en un Correcto, principio. correcto. Fue un espacio también que me permitió comprender el desarrollo en esas áreas, me dio la oportunidad pues, de ponerme a prueba en esa parte Correcto. y también de darme cuenta que pues había diferentes aspectos del desarrollo que me podían gustar más que otros, ¿no? Ya. Eso fue lo más importante que aprendí. ¿Y esto fue por cuenta propia o te lo inculcaron algún papá, algún familiar o cómo es que te metiste a esto de las artes? Pues realmente fue un poco por iniciativa propia. Correcto. Eh, Mis hermanos mayores, futbolistas, Ah, muy mira. metidos en el soccer siempre. Ok. Yo empecé a practicar deportes, pero fue más un gusto por empezarme a acercar a disciplinas como la música, repito, cosas que no fueran tan enfocadas al deporte, Ok. pero fue iniciativa propia, Bello, realmente. Yo bello. propio fui buscando esos medios. ¿Y cuándo decidiste estudiar? La carrera que decidiste, ¿qué fue lo que te pasó por la mente? ¿O cómo es que decidiste Es estudiar? una pregunta muy interesante porque yo tenía, para darte una idea, ganas de ser psicólogo. ¿Correcto? ¿Correcto? Y por eso mismo el enfoque que te platico, Ujú. yo me veía pasando tiempo con las personas, Ok. ayudándolas en una recuperación y en un cambio mental y psicológico, pero llegó un momento en el que me di cuenta que me gustaba más el hablar de cosas específicas, racionales, números. Empecé a darme cuenta que el análisis, el conocimiento de las finanzas y de los números, Correcto. me llamaba más la atención y empecé a acercarme a personas que vivían esa profesión. Empecé a hablar con contadores, con financieros, con gente que veía pues metida en negocios, ¿no? Correcto. Empezó me di cuenta que los negocios y la parte económica, financiera, numérica, me gustaba, me entretenía mucho, tenía cierta facilidad y me fui dando cuenta que me veía más en la vida haciendo eso que quizás en la psicología. Mira, interesante. ¿Quién es la persona que más ha influido en toda tu vida, en toda esta película que se llama vida, este viaje que se llama vida? ¿Quién es la persona que más ha influido? Yo creo que mi madre es la persona que más ha influido. Correcto. ¿Vive tu mami? Mi mami vive, gracias a ¿Cómo se Dios, llama tu con mamá? salud, Cristina. Saludos a Cristina. Ahí tengo el Madre gusto y el mía. honor de tener a su hijo aquí al lado. ¿Quién le aprendiste a Cristina, Tantas cosas Daniel? que aprendí de ella. Bueno, primero, a siempre tener una familia unida y cercana, eh, a tener siempre la voluntad de nosotros como hijos, Ok. en primera instancia, que la de ella, es decir, Correcto. a dejarnos ser libres,
a ayudarnos a tomar nuestras propias decisiones con los riesgos y con las oportunidades que representaban desde chicos. Recuerdo mucho una vez que quise ir a un campamento y me dio total libertad, y ya estando a punto de subir al auto con todo, me arrepentí. Y me dio la libertad de no ir y arrepentirme en ese momento. Entonces, te puedo decir que influyó mucho porque siempre a la fecha me sigue dando la libertad de tomar decisiones. Desde chico siempre me ponía todos los elementos y las oportunidades, obviamente al lado de mi padre. Correcto. Pero por la propia naturaleza de madre cercana conmigo más, por lo mismo, influyó mucho porque me ponía al camino, me ofrecía la oportunidad, buscaba la forma de darme acceso a los medios. Y bueno, influye tanto porque además de que me forma con valores, con principios, para ser el hermano que soy, el padre que soy, el hijo que soy, también para elegir mi futuro, con esa libre albedrío, ¿no? Correcto. Eso es lo que más considero que me ayudó e influyó en mí de su parte. Y hoy por hoy, una vez que ya tomaste la decisión de escoger tu carrera, ¿recuerdas tu primer empleo? Sí, claro que sí. Un empleo que siempre soñé, porque en Puebla está la planta de Volkswagen de México, la armadora de autos. Yo tengo familia en Alemania y yo siempre pasaba por Volkswagen y veía la planta como un lugar en el que soñaba trabajar. Cuando estaba terminando la carrera, en la tesis precisamente, pues esta velocidad que a veces quiero en las cosas, estas ganas de hacer y crecer e impulsarme, ya estaba yo entregando un currículum en la puerta 3, recibido por el de vigilancia. Le dije, aquí le dejo mi currículum. Siempre soñé con esa empresa. Correcto. Esa empresa, tuve la fortuna de que me recibiera en un proceso de alto potencial que le llamaron, un proceso que me ayudó mucho porque fue un proceso muy exigente de selección, a través de un proceso de assessment que le llaman, de validación de habilidades duras, blandas. Mi primer empleo fue ahí, fue en Volkswagen de México. Empecé precisamente, ya iremos en su momento tocando el tema, pero en el sureste mexicano. Yo pasaba por aquí hace 25 años, en la auditoría de procesos, en la auditoría financiera, como responsable de la región sureste de México en Volkswagen de México. Aquí quiero abrir un paréntesis, Daniel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también me he topado con adolescentes y jóvenes que dicen: la escuela, puedo ser exitoso sin una carrera, puedo ser exitoso sin ir a la escuela, ve, esta persona lo hizo de esta forma. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo? ¿La escuela, la universidad sirve? ¿No sirve? ¿Por qué sí y por qué no? Mira, yo creo que hoy, y más porque he pasado mucho tiempo en la parte académica, correcto, es una combinación, ¿no? Yo creo que el conocimiento es muy bueno, es muy importante, pero creo mucho por experiencia en que hay que aplicarlo, correcto, hay que practicarlo, hay que accionarlo. Podemos saber muchas cosas, no es tanto lo que sabes, sino lo que haces con eso y cómo puedes aplicar, ¿no? El conocimiento, además de que la práctica te pone a prueba, correcto, te permite enriquecer más el conocimiento y también pues evolucionar con ese conocimiento. Mucha gente es muy exitosa, grandes empresarios, y no precisamente fueron formados académicamente con grandes títulos o digamos, reconocimientos. En mi experiencia y con todo respeto, yo considero que es un proceso que te debe ir dando a ambos ambientes. Yo, por ejemplo, en cada espacio que vivo en la academia, formando gente, en los grados en los que formo gente, siempre busco que tenga un pie en la realidad, ¿no? Yo creo que es el valor que hoy a mí me ha dejado el desarrollo que he vivido. Nunca dejar de tener un pie en la realidad, porque es donde cobran vida los conocimientos. Así lo pienso yo. Correcto. ¿Y qué le recomendarías a ese chico, a esa chica, a ese ser humano de prepa, tercero de prepa, que ya va a entrar a una carrera? ¿Cómo escoger una carrera? Porque ese también es algo que es una decisión importante. Sí, por supuesto. Y más porque lo mencionaba mucho en esos foros con padres de familia. ¿Cómo le dices a alguien a sus 17 años que elija lo que va a hacer toda su vida, ¿no? Para empezar.
Yo lo que le diría a esa gente en ese momento es, más que nada piensa en tu para qué. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es ese para qué de lo que haces? Encuentra, y hay muchos ejercicios, hay muchas pruebas, y me refiero a esa introspección a través de preguntas, reflexión. ¿En qué te encuentras mejor, disfrutando, apasionado? ¿Qué es lo que más te llena? Lo que más te permite ser pleno? Y lo demás lo irás encontrando a través de prácticas, aprendizaje, profesiones, encontrar tu para qué necesita el mundo y qué está dispuesto a pagar por él. El Ikigai. Eso es un poco, exactamente. El Ikigai japonés. Esa es la parte que yo cuido, partiendo de cuál es tu razón de ser y hacer lo que haces, tu propósito, qué te llena, qué te imaginas haciendo mañana y qué tanto lo disfrutarías. Me gusta, me gusta. Oye, Daniel, imagínate también que del otro lado hay seres humanos que quieren cumplir sus sueños y que se hagan realidad. Tu sueño era trabajar en esa planta de Volkswagen. ¿Cómo se cumplen los sueños? Pues yo creo mucho en la disciplina, en la persistencia, en el tener siempre esa capacidad de motivarse uno mismo y de darse ánimos, de encontrar esa pasión por lo que haces y sobre todo de no perder el foco y la prioridad en las cosas. El no distraerse con cosas que no impactan o no ayudan a avanzar, el tener, yo digo que menos es más, y ese es un poco lo que yo diría para un sueño, encontrar exactamente cómo es ese sueño materialmente, qué actividades, qué acciones, qué pasos y tener un plan. Yo es en lo que más creo, en un plan. Brevemente, tu primer empleo fue, como dices, tu primera chamba. Tu primera chamba. Mi primera chamba. Ajá, Volkswagen. Y después, ¿cuáles fueron tus demás chambas y cómo decidiste ya poner algo propio, ser empresario? Pasaron 10 años en Volkswagen. Y bueno, después de esos 10 años, a mis 31, pues en este entorno de la asesoría y consultoría, recibo una oferta para ir a Deloitte Consulting, una firma de consultoría, a encargarme del área de desarrollo de negocios. Un área que resultó ser ese momento en el que yo encuentro pues esa pasión más ya técnicamente, a nivel negocios, a nivel profesión, para empezar a ayudar a los negocios a tener capacidad de tomar decisiones basadas en datos, en información, en todo lo que hace tener un sistema de dirección y de productividad. Empiezo a meterme cada vez más en esa área, sobre todo cerca de gente con mucha experiencia, gente que le aprendí mucho, empresarios de alto nivel, con muchos años en el tema, y pues eso me fue llevando a apasionarme y a buscar especializarme más en esa parte. De Deloitte me hacen una oferta para ir a IBM, IBM en la parte también de inteligencia de negocios, ayudando a empresas a otra vez implementar el desarrollo de sistemas de medición, de evaluación, de control. Y bueno, pues en ese momento empiezo a tener también un acercamiento mucho ya académico con este ambiente de formación docente. Y me hacen una invitación a ser director decano de la Escuela de Economía y Negocios de la Anáhuac, allá en Puebla. Entonces empiezo a vivir lo que hace rato preguntabas, esta combinación de el conocimiento y la aplicación. Después de ciertos años ahí, para ser exacto, casi 4, pues me llega ese espíritu emprendedor ya de salir a jugármela por lo mío, a encontrar con todos los riesgos y el posible error, fracaso o equivocación de salir por lo mío y decido emprender. Decido poner todo lo que sé al servicio de personas que quieran desarrollar su vida, su negocio, su crecimiento, persona, empresa, en un programa de entrenamiento, de acompañamiento, y aparece Action Coach en el camino. En Action Coach paso 8 años y desde hace 6 casi decido fundar mi propia firma, ya fuera de cualquier franquicia o sistema o metodología como tal, y emprendo mi propia firma basado en áreas comerciales, de control, cultura y compromiso. Muy basada en
la persona y la empresa como el centro de todo. La pregunta, ¿cuál es el costo del sueño de ser emprendedor, de ser empresario? ¿Qué cuesta eso? Pues yo creo que el costo es alto, pero hay que estar dispuesto a pagarlo. Yo creo que es el primer punto que hay que decir. Yo lo veo como esa reciprocidad que vas viviendo, porque al principio, pues, son noches en las que eres tú y tu Excel, tú y tus ideas, tú y tu lista de amigos a los que les tienes que hablar para venderles tus servicios, tú y tu quincena de autoempleo que tú generaste para ti. Es un reto grande, es un costo alto, pero hay que estar preparado para vivirlo y para aceptarlo, con todo lo que implica en lo que tienes que dar y entregar para lograr ese sueño, ¿no? Eso es lo primero que te diría. Vamos al lado un poquito más oscuro, mi buen Daniel. ¿Qué te ha tocado aprender a la mala? ¿Qué me ha tocado aprender a la mala? Que me digan no gracias. Wow. Yo te busco. Déjame pensarlo. El que te dejen en visto, por ejemplo, correcto. Y que no termines una conversación que esperabas. ¿Qué me ha tocado aprender a la mala? Que quizás pases mucho tiempo dando, ayudando, correcto, sin lograr un negocio o sin concretar una oportunidad algo, o sin recibir algo a cambio. Correcto, sí. ¿Qué me ha tocado a la mala? Que quizás lo que haces no rinda frutos, porque quizás no fue bien asimilado, bien aceptado, bien aprovechado. A la mala, quizás que alguien no quiera seguir adelante contigo en el proyecto y simplemente salga y se despida, o sea, baje del barco. Te diría que son las cosas que más han dolido, ¿no? En ese sentido del emprendimiento. Imagínate que del otro lado de la cámara o del otro lado, pues, del micrófono, hay una persona que ya es emprendedor, ya es empresario y tiene que contratar o tiene que asociarse con personas, con otros seres humanos. ¿Qué le recomendarías a esas personas para contratar o para subir gente a su barco? Esa es una. ¿Y cuáles son los focos o las claves para decir, sabes qué, te tienes que bajar del barco, sí o sí, porque me lo estás hundiendo casi. Es algo muy interesante porque en este camino de profesionalización que hoy hago en las empresas, correcto, de institucionalización, de desarrollo del equipo, lo primero es que la persona realmente se siente identificada con la visión de la empresa. Correcto. Un gran error que cometen muchos dueños de negocio y cometemos, por supuesto, es que a veces no dejamos claro lo que esperamos de una persona, cuál es el rol que va a tener y cuál va a ser el desempeño y la manera que esperas en la que aporte a la empresa. Correcto. Eso es una manera en la que tenemos al principio que asegurarnos de que se entiende que la persona cada vez alinea más su visión personal con la del negocio. Okay. El negocio no es un lugar donde se padezca, sino un lugar donde la persona pueda realizarse y sea un medio para su plenitud. Yo diría que ese es el principio de una relación, que realmente se identifiquen y se conecten emocionalmente con la filosofía de la empresa, con el para qué de la empresa. Correcto. Una persona está contigo por reconocimiento, desarrollo y un ingreso digno. Si esos tres elementos los cuidas y los mantienes, te diría que estás con un equipo correcto. Ya comprometerlo, hoy para darte una idea, el 38% de un salario se desperdicia cuando alguien no está comprometido. Conectar a una persona con la empresa significa tener una empatía, una evaluación, un diálogo, una relación empática, total. Donde lo que haces contribuye, lo dialogamos, lo reconozco, lo tomo en cuenta, soy un facilitador para ti, te respaldo, te empodero, te delego y hay un camino para crecer. Y no nos metemos a temas generacionales. Sí, total. Esa es otra entrevista. otro episodio, claro. Y la otra parte es, yo siempre he dicho, hay que contratar lento y despedir rápido. Wow. Yo creo que una persona, cuando está contigo, tiene niveles de compromiso, verde, amarillo y rojo. Okay. La parte roja es en lo que yo me doy cuenta que una persona deja de contribuir, que simplemente, tengo que decirlo, lleva solamente el cuerpo a trabajar
ya no hay espíritu, ya no hay confianza, ya no hay entrega, ya no hay dedicación. El desempeño se va muy a un nivel mucho menor. Correcto. ¿Cómo decirle que se vaya? Yo siempre he dicho que no soy yo contra ti, sino somos tú y yo frente a las metas de esta empresa. Bello. Y no has Gran hecho, consejo. en este momento no estás siendo alguien que contribuya a la expectativa que tengo de ti y a la que este equipo necesita de ti. Y yo no te despido. Los números son los que te están Bello. haciendo Gran que dejes consejo. este rol. Gran consejo. La puerta de enfrente, como siempre. Esta empresa simplemente aprende a descartar Correcto. a quien no forma parte de ella. Correcto. El sistema de desempeño esperado es el que te elimina Correcto. de la ecuación y no es un tema personal, básicamente. Bien. Y luego decides hacer tu propio negocio. ¿Cómo se llama hoy por hoy tu negocio, Claro tu que empresa? sí. La empresa se llama Barrera México. ¿Por qué se llama Barrera México? La primera idea de todos es porque así mi apellido. Ok, yo pregunto. Sí, obviamente es parte del apellido. Correcto. Pero yo considero este lugar que es un lugar donde la gente puede venir a superar sus barreras mentales, físicas, emocionales, económicas. Y primero que nada, yo considero que las mentales es un espacio que, gracias a Dios, en estos 6 años, con todo y una pandemia, porque yo arranco un 15 de marzo y al otro día se declara pandemia en México, del 2020. Acompaño a las personas a que puedan tener un sistema de dirección y de productividad. Nadie te enseña a ser empresario. Es una soledad tremenda. Y más al principio eres alguien que tiene que tener respuestas, que tiene que decidir el camino, que tiene que dar dirección. Y es un espacio de eso, de acompañamiento, entrenamiento. Es un gimnasio para los dueños de negocio que quieren 3 cosas: tener mentalidad, correcto, tener acciones y resultados tangibles y ser parte de una comunidad que los inspire, que humanamente es muy importante vivirlo en mi experiencia. Fracaso, error, ¿es igual a qué? Hay muchas teorías de eso. Para mí el fracaso es como tal eso. Es una falta de éxito. Y me explico. Tú puedes intentar muchas veces, pero al final los seres humanos ejecutamos o no ejecutamos. El número puede ser duro. Correcto. Me decía una vez un vicepresidente en una empresa: yo premio resultados, no esfuerzos. Y a veces hay que ser así de crudo y directo. Total. El fracaso te puede dejar grandes enseñanzas, grandes aprendizajes. Hay fracasos exitosos, aunque mira, primera vez que escucho eso. E incluso hay un libro muy bueno que te lo recomiendo. ¿Cuál? Así se llama, Fracasos Exitosos. Mira, ok. Bueno, y es un libro que habla de eso, pero el punto es: ¿a qué grado yo de un fracaso aprendo? Correcto. Porque unas gano y otras aprendo. Pero el éxito es realmente llegar a ese objetivo. El objetivo. Yo creo que el fracaso está a veces subestimado, porque sí es un paso en el que te llevas cosas, aprendes cosas, pero no lograste el objetivo. Correcto. Es como yo veo el fracaso principalmente. Perfecto. ¿Éxito es igual a qué? Éxito es algo que tú mismo defines, es muy diferente en cualquiera de nosotros. Okay. El éxito es, para mí, ese lugar en el que quieres vivir, quieres disfrutar, realizarte y sentir que lo que logras, en mi caso, impacta y da un resultado como el que esperas. Eso Correcto. Sería éxito para mí. Tú mencionaste un libro. ¿Cuáles son los libros que sí o sí tiene que tener un ser humano en su biblioteca para ser exitoso? Claro. El primero que yo diría es La clave es el porqué, de Simon Sinek, porque eso es el principio para mí del desarrollo y del por qué hacemos algo. Hay un libro también que me gusta mucho que se llama Tu mejor año. Es un libro reciente que reúne todos estos elementos de enfoque, de productividad y de desarrollo. Y el último se llama Mide lo que importa. Es un libro de John Doerr, que es parte un poco de la metodología que yo utilizo, que nos ayuda a escoger lo que es importante, lo que es prioritario y cómo los resultados clave en tu vida parten de la iniciativa y de una cultura de rendir cuentas. Y hay tarea, me incluyo en la tarea, hay que comprar esos libros y no solamente comprarlos, leerlos y aplicarlos, porque no nada más es tenerlos en la biblioteca. Pregunta, ¿por qué elegiste lo que está atrás de ti, Coparmex Mérida? ¿Por qué?
Patrocinador oficial de este claro, evento. Tengo muchos años cerca de Coparmex, incluso como consejero. Te podría decir que Coparmex es una plataforma que, primero que nada, es de acción, es de vinculación, es de generar ambientes productivos para gente que está en los inicios, para gente que está en un alto vuelo y gran experiencia como empresario. Considero que es un entorno que ofrece muchos caminos, que ofrece una visibilidad de negocios, de comunidad, de desarrollo empresarial muy interesante. ¿Cómo te gustaría empezar a cerrar este episodio, Daniel, de este podcast Ser Empresario, Ser Coparmex? ¿Cómo me gustaría cerrarlo? Bueno, primero diciendo que no debemos olvidar nunca que si queremos llegar rápido podemos ir solos, pero si queremos llegar lejos debemos ir acompañados. Correcto. Y el acompañamiento es una de las maneras a través del desarrollo empresarial que hay que cuidar siempre y mantener presente. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Cómo está tu negocio en redes sociales? Barrera México, Instagram, TikTok, Facebook, la página es Barrera México. Oh. Ahí los espero con mucho gusto para leerlos y compartir. ¿Recomendarías, por último, la Hatch, recomendarías a quién sí y a quién no que se una a la Coparmex Mérida en este caso? ¿A quién no le recomiendo que se una? A quien no quiera estar activo, vinculándose, haciendo cosas en desarrollo, aprendizaje, comunidad y bueno, compartiendo y aprendiendo. ¿A quién sí? Bueno, a quien le guste pues tener un espacio de desarrollo, a quien le guste conocer gente, compartir ideas, aprender, retroalimentar y generar vínculos, que creo que es lo que hoy más nos ayuda a todos como equipo y empresarios. Ha sido un placer para Igualmente, mí. Abraham. Y yo quiero cerrar diciendo, obviamente, gracias Coparmex Mérida. María, muchas gracias por estar detrás de cámaras. Él fue Daniel Barrera Cabrera, fundador y director general de Barrera México. Nos vemos en la próxima. Un gusto, Abraham. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.